Bueno, buenas tardes, bienvenidos todos. Vamos a dar inicio al evento de la tarde de hoy, esperando que todos se encuentren muy bien junto a sus seres queridos o en sus espacios de trabajo. Le habla Ileana Corredor, directora del posgrado en Gerencia de Recursos Humanos y Relaciones Industriales, adscrito al posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCAP. Me acompaña Ana María Guairo, quien es la directora del posgrado de Derecho del Trabajo, adscrito al posgrado de la Facultad de Derecho. En nombre de la Universidad Católica Andrés Bello y de sus estudios de posgrado, le damos la más cordial bienvenida a esta iniciativa académica virtual que nace para seguir dando respuesta desde este campo profesional a tiempos retadores y complejos como los que hoy somos todos protagonistas, y que gracias a las herramientas que nos brinda las tecnologías de la información y comunicación, hoy podemos trascender con el propósito de estar interactuando en nuestros temas de interés común como es el presente. El día de hoy, el posgrado en Gerencia de Recursos Humanos y Relaciones Industriales, junto al posgrado de Derecho del Trabajo, tiene el gusto de darles la bienvenida a nuestra webinar 2020, los desafíos del teletrabajo, de la mano de Victorino Márquez y de Viva Arciniega. Déjenme presentarles a nuestros conferencistas. Victorino es reconocido como un especialista destacado en el área laboral en Venezuela por Chamber Partner y por el The Legal 500. Actualmente codirige el Departamento Laboral de Empire Abogados. Estudió Derecho en la Universidad Católica Andrés Bello y en la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard. Se especializa en asuntos laborales relacionados a transacciones corporativas, desvinculaciones de alto nivel, esquemas de remuneración a nivel gerencial, investigación y compliance, movilidad global, auditorías laborales, seguridad y salud laboral y due diligence, negociaciones de contratos colectivos de trabajo, resolución de disputas laborales, manejo de conflictos laborales y procesos de desvinculación masiva y litigios laborales. Lo acompaña Viva Arciniegas, que es una asociada senior del equipo laboral de Empare, que estudió Derecho en la Universidad Central de Venezuela y obtuvo una maestría en Derecho Laboral Internacional Europeo en la Universidad de Ámsterdam. También fue profesora contratada en el posgrado de Derecho Internacional Privado y Derecho Laboral en la Universidad Central de Venezuela y se especializa también en los temas de auditorías laborales y de seguridad y salud laboral, compliance laboral, due diligence, litigio laboral, políticas y manuales laborales y esquemas de remuneración y beneficio. Realmente para la Universidad Católica es un inmenso placer recibir a Victorino y a Viva en la tarde de hoy. Antes de dar inicio a nuestras conferencias, no podemos dejar de agradecer el apoyo que el Centro de Estudios en Línea de la UCAP y a quienes se han ido conectando. Les comentamos que al final de la conferencia de Victorino y de Viva, contaremos con un espacio para preguntas y respuestas. Si ven en la parte inferior del Zoom, está un espacio para preguntas y respuestas. Ahí es donde necesitamos que las hagan y las formulen. Y cualquier comentario que quieran hacer a lo largo de la exposición lo pueden hacer a través del chat. Si tienen personas que no han podido entrar a la sala, por favor indíquenles que posteriormente la grabación estará disponible en nuestro canal de YouTube Posgrado UCA. Bueno, no sin antes seguir agradeciéndoles a ellos, pues los dejo con Victorino. Victorino, bienvenido. Muchas gracias, Ileana. Muchas gracias, Ana María, Victoria. Un gusto estar con ustedes. De verdad que es un placer. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es pensar cómo era un poco el mundo, qué estaba pasando en el mundo antes de la pandemia y hacer ese ejercicio, ¿no? El mundo antes del COVID yo creo que estaba dominado por las tendencias que nosotros vemos en pantalla, ¿no? Y creo que es importante tener esa perspectiva internacional. La primera, que es el tema de la transición energética. Nosotros los venezolanos, de alguna manera, no hemos participado de ese proceso porque siempre la gasolina fue barata, éramos un país petrolero, pero lo cierto es que el mundo anda embarcado como nunca en una transición de las energías fósiles, de lo que son los carbonos, el petróleo, hacia las energías limpias. Y el impulso que está recibiendo esa política de agenda verde a nivel de los estados es inmenso. Y eso lo estamos viendo en todo lo que es el tema de transición hacia energía eólica, hidrógeno, estamos viendo el tema de energía solar. Después ya verán por qué les comento estas cosas, ¿no? Pero lo cierto es que ya en Venezuela, más de hablar de sembrar el petróleo,
o de desarrollar la industria petrolera, ya los expertos en energía empiezan a hablar de la diversificación energética, en el sentido de que Venezuela tarde o temprano va a tener que embarcarse en esta agenda. Lo segundo que venía pasando, que creo que es bastante familiar para todos, es el tema de la digitalización de todos los modelos de negocio. Comercio electrónico, inteligencia artificial, pagos digitales, a una velocidad bastante grande. Como consecuencia de lo anterior y en particular de todo lo que es el tema de inteligencia artificial, sustitución de mano de obra por tecnología, robotización, se viene hablando en el mundo con más insistencia del ingreso mínimo universal. Básicamente, si en el mundo va a haber menos trabajo cada vez y van a haber, digamos, unas empresas que son propietarias de la tecnología, ¿qué va a pasar con el ingreso de los trabajadores? Se viene hablando de todo ese tema del ingreso mínimo universal. Ya antes de la pandemia había una guerra comercial y un poco una tensión bastante grande entre China y Estados Unidos por todo lo que era el tema de los acuerdos comerciales. Y ya se venía produciendo un proceso donde muchas cadenas de suministro que estaban contratadas hacia China, India, otros países de bajo costo, Vietnam, Malasia, Indonesia, se venían haciendo lo que llaman el onshoring, así como se dice offshore, bueno, es onshore, que significa mover la producción y las cadenas de suministro hacia los países occidentales. La pandemia reveló que las cadenas de suministro eran frágiles cuando los países occidentales empezaron a necesitar inyectadoras, respiradores, mascarillas, etcétera. Se dieron cuenta de que la mayor parte de esos productos eran producidos en China, en la India, etcétera. Entonces eso ha creado un tema de la necesidad de relocalizar la producción en esos países, me refiero a los países occidentales, con la idea de tener mayor seguridad en ese campo. Ya venía el trabajo de educación y salud a distancia, eso era un hecho, ustedes lo veían en todas las plataformas de las universidades, de muchos centros educativos. Había un mercado mundial de trabajo en el sentido de que ya era indiferente donde la gente estuviese, podía ser contratada desde cualquier país. Conozco decenas de técnicos de informática en Venezuela que están trabajando desde Venezuela para empresas internacionales y no necesariamente como freelancers, sino como empleados dependientes. Un aumento en la brecha digital, ya veremos que este es un tema importante, donde estamos viendo una división del trabajo entre aquellos trabajadores calificados con destrezas digitales, con competencias digitales, versus los trabajadores de la economía tradicional, con una disparidad importante a nivel de ingresos, acceso al mercado de trabajo, etcétera. Y finalmente, un hecho muy relevante que lo estamos viendo ahora recién con lo que ha sido la apertura de la investigación a Google por parte del Departamento de Justicia, es lo que se ha dado en llamar el capitalismo de la vigilancia. Fundamentalmente, las empresas de Internet que viven de los datos que logran, digamos, de alguna manera recolectar de los usuarios y que luego los utilizan para hacer todo lo que es publicidad, todo lo que tiene que ver con crear hábitos, necesidades, conocimiento del consumidor, ofertas individualizadas y que eso ha adquirido un gran vuelo. Ese era el mundo antes del COVID. Ahora, si algo hay un consenso importante en todo el mundo es que la pandemia aceleró de manera exponencial todas esas tendencias que se venían dando en el mundo. Hay una frase que decía en estos días el presidente de Airbnb, una empresa que ustedes probablemente la conocerán si han viajado y han tratado de quedarse en apartamentos de bajo costo. El presidente de Airbnb, que estuvo a punto de quebrar, esto es increíble, pero estuvo a punto de quebrar en los primeros meses de la pandemia, dijo que a él le tocó tomar en 10 días las decisiones que le hubiesen tomado 10 años normalmente. Y esto nos da una idea de cómo la pandemia aceleró los tiempos. En materia de teletrabajo, teleeducación, por ejemplo, los despachos de Chromebook, que es una tablet, como ustedes saben, subieron 90% en el último trimestre. El 50% de los trabajadores en Estados Unidos está haciendo teletrabajo. En España, el teletrabajo salta del 4 al 34% de la fuerza laboral. Algunas compañías estiman que el teletrabajo lo van a adoptar 82% en forma parcial y 42% en forma total. Por ejemplo, Google, las tecnológicas, solo retomarán el trabajo presencial en el 2021. Facebook considera que el 50% de sus empleados teletrabajarán en la próxima década. 2/3 partes de los trabajadores quieren seguir teletrabajando al menos algún día a la semana. Y, por ejemplo, para que ustedes tengan idea de cómo se ha exponenciado, cómo se ha disparado el uso de Zoom, en diciembre de 2019 se organizaron 10 millones de conferencias, en abril del 2020
se organizaron 300 millones de conferencias por Zoom en todo el mundo, y el uso de Microsoft Teams, que es la plataforma competidora, se incrementó del 15 al 23% entre 8 y 9 de la mañana. Tiempo u horario donde la gente anteriormente lo que estaba haciendo era commuting para ir de su casa al trabajo. Tenemos que solo el 50% de los trabajadores de las grandes ciudades europeas está yendo todos los días al trabajo presencial en este momento. La mayoría de los trabajadores en Estados Unidos está dispuesto a aceptar hasta 8% de reducción de su paquete de compensación a cambio de teletrabajo. Un 40% de la fuerza de trabajo en los países ricos ocupa posiciones susceptibles de teletrabajo. Ese es un estudio de la Universidad de Chicago. Es decir, que el 40% de los trabajos son susceptibles de hacerse por vía de teletrabajo. Y para que ustedes tengan una idea de cómo se han ido quedando inactivos o dormidos los centros de las ciudades, el tráfico de pasajeros en el metro de Londres solo está a un 37% de capacidad, 42% menos de personas transitan por el centro de Londres en la actualidad. Eso por poner una gran metrópoli, ¿no? Y en Alemania el 74% de los trabajadores ha retornado al trabajo presencial, pero solo la mitad de ellos lo hace por los 5 días a la semana, ¿no? Recuerdan que les hablaba de la transición energética. Bueno, se calcula que el consumo de energía se ha reducido en 600.000 barriles de petróleo diarios como consecuencia del ahorro del transporte de la gente de la casa al trabajo, que es algo significativo. Un tema importante es el tema de la discusión de si es más productivo el teletrabajador o el trabajador presencial. Y por supuesto esto hay que medirlo fuera de los tiempos excepcionales de pandemia, estado de alarma, y hay que medirlos en un tiempo donde ya se reanudan las actividades con normalidad y sobre todo los niños pueden ir al colegio y la gente puede trabajar concentradamente desde su casa. Solamente quisiera decirles que el estudio más relevante que se cita en el mundo académico de este tema es de un profesor de la Universidad de Stanford, que se llama Bloom. Daniel Bloom hizo un estudio sobre una agencia de viajes china que se llama Ctrip, que viene siendo una especie de Expedia o de Booking Holding, que tiene 16.000 empleados. Y lo que hicieron fue que dividieron a los empleados, algunos siguieron trabajando desde la sede de la empresa, en los call centers, y otros desde su casa. La conclusión de ese estudio, que es un estudio que duró 8 meses, realizado en el 2014, cuando la pandemia no estaba en el horizonte, es que se traducía en un 13% de mejora en el desempeño y cada trabajador agregaba valor de $230 adicionales al año. Un 9% de incremento en el tiempo de trabajo debido a menos permisos y descansos, un 4% debido a más llamadas por minuto, un ahorro de 1.400 por empleado en costos de oficina y sistemas, y una preocupación que era que observaban una menor promoción de los teletrabajadores que de aquellos trabajadores que trabajaban presencialmente, que es uno de los grandes temas de los problemas que presenta el teletrabajo. Sin embargo, esto, por supuesto, dista de ser un consenso, ¿no? Por ejemplo, Discovery Financial, que es una empresa de tarjetas de crédito, así como Visa y Mastercard, considera que los trabajadores de call center son más productivos en los call centers de la empresa, es decir, presencialmente, que por vía remota. Y, por ejemplo, hay una compañía que se llama Chef Robotics, que hace robots de cocina, que dice que con el teletrabajo, lo que antes ellos resolvían en una hora, ahora les toma un día por la coordinación de los equipos y el ensamblaje. Es interesante que hace apenas bueno, dos cosas muy breves sobre el teletrabajo. Hay un estudio de MIT también que encontró una correlación positiva entre proximidad y colaboración, lo cual pareciera indicar que el trabajo presencial hace a la gente más productiva por la interacción, trabajo en equipo, grupo, etc. Lo cierto, y eso lo midieron por el número de patentes registrados a las investigaciones que hace la Universidad de Stanford. Pero al final del día, lo que se demostró es que la proximidad no implica que todos estén en el mismo edificio, porque estos eran módulos de la universidad, así como si unos estén trabajando desde la biblioteca y otros estén trabajando desde el módulo 2 y otros desde el edificio de posgrado. No necesariamente juntos, sino a veces inclusive conectados por vía remota. Es interesante a la hora de ver si una empresa está preparada para hacer una transición 100% al trabajo remoto, que se metan en la página web de una empresa que se llama GitLab, que desde el 2014 adoptó una cosa que se llama el manifiesto del trabajo remoto. Ustedes saben que en los Estados Unidos todo se vuelve como una especie de evangelio, de gente que empieza entonces a luchar por esa causa del trabajo remoto.
Pero es muy interesante las condiciones que que ellos dicen que tienen que existir para que se pueda dar el trabajo asincrónico. Asincrónico significa que tú en cualquier momento, todo está por escrito en la base de datos o en lo que son básicamente los servers de los servidores de la compañía, para que cualquier trabajador a cualquier hora pueda conectarse, aunque no estén conectados los compañeros que trabajan con él. Entonces hay una serie de protocolos que te das cuenta que no es un tema tan sencillo de implementar. Esta frase es una frase de apenas en el año 2012, donde Marisa Mayer, la presidenta de una de las principales empresas de Internet, decía lo siguiente: para convertirnos en el mejor lugar para trabajar, la comunicación y la colaboración serán muy importantes, y por eso será necesario trabajar lado a lado, es decir, juntos, codo a codo. Por eso es que es crítico que en Yahoo todos estén presentes en la oficina. Las mejores decisiones y las perspectivas vienen de las conversaciones de pasillo y de las discusiones de cafetería, teniendo reuniones espontáneas, encuentros espontáneos y conociendo a los otros miembros del equipo. La velocidad y la calidad muchas veces se sacrifican cuando trabajamos desde casa. Para hacer un solo Yahoo necesitamos estar juntos todos físicamente. Miren cómo ha cambiado el mundo en tan pocos años una empresa de Internet. Por supuesto, hay testimonios de trabajadores. Aquí tienen uno de una persona que hace básicamente intermediación bursátil en uno de los bancos de inversión más importantes del mundo. Él dice que él, gracias al teletrabajo, se puede levantar a las 3:30 de la mañana, leer noticias, trabajar luego de 5 a 1, luego tomar una siesta y tomar un snack y básicamente recargar las pilas para la tarde. Bueno, se ve que este hombre trabaja mucho, ¿no? Pero es algo que él nunca podía haber imaginado si lo tuviera que hacer desde la oficina, ¿no? Y que él no se imaginaba que podía ser igual de efectivo trabajando desde la casa, desde esa forma, que haciéndolo desde la oficina. Pero el competidor de Goldman Sachs, que es JP Morgan, uno de los principales, ordena a los empleados de intermediación, es decir, a los corredores de bolsa, que regresen a los trading desks, es decir, a los sitios o a los salones de trading, porque consideran que el trabajo presencial es más efectivo para los traders que el trabajo remoto. Ahí ustedes tienen las perspectivas, ¿no? Interesante que un reciente estudio hecho por la Universidad de Northwestern dice que solo el 15% de los encuestados quiere trabajar por vía remota 5 días a la semana. Eso se compadece con un estudio que nosotros hicimos en Venezuela, donde la gente quiere ver el trabajo remoto como una opción, o el teletrabajo, pero no lo quiere ver como algo permanente o digamos al 100% de su tiempo. Viva les va a comentar algunas cifras sobre Venezuela más adelante. Otros trabajadores dicen que el teletrabajo es una trampa, que trabajas de sol a sol, que es mentira, que puedes administrar mejor tu tiempo, que mezclas tu espacio de trabajo con tu espacio privado, que se ha encontrado con correos a las 10 de la noche. Bueno, esto es una mala, por supuesto, una mala ejecución de lo que es una política de desconexión digital, pero hay muchos trabajadores que piensan que están trabajando más. Y hay gente que llega a decir que ha sido una de las peores experiencias de su vida porque ha tenido 3 trabajos, ¿no? Las tareas de educar a los niños, el teletrabajo y las tareas domésticas. Por eso digo que el tema del teletrabajo, la productividad, la conveniencia, hay que medirlo en tiempos normales y no cuando los padres están confinados en su casa con los niños. Yo creo que básicamente aquí tenemos las ventajas del teletrabajo. Yo creo que es una poderosa herramienta de conciliación de la vida laboral y familiar. Por supuesto, la flexibilidad del horario, el ahorro de tiempo y costo de traslado al trabajo y domicilio. En Venezuela había gente que pasaba 3 horas para ir y venir a su trabajo diariamente, y muchas veces simplemente era por un tema de presentismo, porque muchas cosas que se hacían desde las oficinas se hacen desde la casa. Reduce ausentismo, ya hablábamos de la descongestión de las grandes ciudades. Ha habido una gran revitalización en muchas ciudades del mundo de lo que son las áreas periféricas. Los suburbios de las ciudades están adquiriendo mucha vida, en contraste con las ciudades, con el centro de las ciudades, que se han vuelto fantasmas en términos de cierre de todos los negocios, restaurantes, tintorerías, todos los negocios que les prestaban servicio a esos trabajadores que antes se trasladaban a los centros de las ciudades, ¿no? Desde luego que el empleador requiere menos metros cuadrados de oficina y en zonas menos céntricas, por lo tanto hay un abaratamiento del costo de oficinas. También el costo de la vivienda para el empleado puede bajar. Eso nosotros no lo vemos en Venezuela, porque en Venezuela para mucha gente vivir fuera de Caracas es complicado. La gente quiere seguir en Caracas, no está dispuesta
a irse a Mérida o a irse a Coro para tener un costo de vida más bajo por la misma situación de privaciones y restricciones que vivimos en Venezuela. Las desventajas, bueno, yo creo que una de las primeras que hemos visto, sobre todo en muchas de las firmas de servicios profesionales, es el tema de lo que se llama el mentoring o la formación de los juniors, de los abogados o de los profesionales que necesitan formación, interacción con sus supervisores y sus jefes. Eso es difícil hacerlo cuando estás teletrabajando. O tienes que tener una organización y una plataforma. A veces se pueden presentar dificultades de coordinación y retos logísticos. Puede haber una inadecuación del espacio físico en el domicilio también. Y un tema que es preocupante en el caso de Venezuela es la disposición de equipos para trabajar desde la casa por parte de los trabajadores. Eso incluye todo, lo que es conexión de internet, laptop, móviles, etc. En Chile, que es el país más digitalizado de América Latina, y probablemente el más exitoso, apenas el 23% de la fuerza laboral contaba con lo que son tecnologías de información y comunicación para trabajar desde su casa. Eso le da una idea de lo que puede ser la misma situación en Venezuela. Bueno, básicamente este es uno de los temas que se mencionan y es interesante ver lo que es la perspectiva de los países desarrollados. Los países desarrollados dicen que el teletrabajo puede conducir al dumping social. ¿Qué significa eso? Una empresa que está en un país donde hay una carga regulatoria alta o un costo laboral alto, como puede ser el caso de España o como puede ser el caso de Francia o como puede ser el caso de Canadá, decide que en lugar de contratar un trabajador bajo ley canadiense, bajo jurisdicción canadiense, simplemente contrata un teletrabajador en la India, Vietnam, en Venezuela, en Argentina, especialmente países que tienen formación técnica. Entonces nosotros estamos viendo que está surgiendo un mercado mundial de trabajo. Eso que puede ser negativo por la competencia que le genera a los trabajadores de los países desarrollados, puede ser favorable para nosotros los países emergentes. Hay 5 o 6 preguntas claves que vamos a abordar a continuación. Yo abordaré algunas, viva otras. La primera es si debe el teletrabajo ser regulado o autorregulado. La segunda es si es el teletrabajo un derecho o una opción del empresario. Es decir, si un trabajador contra la voluntad del empresario le puede imponer el teletrabajo como modalidad de prestación de servicio. Si se puede convenir una rebaja de sueldo a cambio de teletrabajo, el tema de los costos y los gastos que debe asumir el empleador y cómo se determinan, los temas de control y vigilancia y los temas de cuál es la ley aplicable al teletrabajo. De las distintas leyes, me refiero de los distintos países, cuando la empresa está en un sitio y el trabajador está en otro. La primera pregunta es si debe el teletrabajo ser regulado o autorregulado, ¿no? Y yo creo que para responder esta pregunta, nosotros debemos preguntarnos cuál es el objetivo del derecho laboral. El objetivo del derecho laboral es proteger a un trabajador que está en una especial situación de vulnerabilidad o que tiene un poder de negociación desigual con respecto a un empleador. Fundamentalmente, ese es el principio protector del derecho laboral. Lo que pasa es que nosotros siempre hemos tendido a ver el derecho laboral como un derecho laboral para todos los trabajadores. Y yo creo que esa idea de que un traje le sirve a todas las tallas es equivocada. Hoy en día hay muchas formas de trabajo, siempre es la habido, pero hoy en día hay más. Hay, por supuesto, trabajadores de dirección, hay trabajadores de gerencia médica, de gerencia media, hay trabajadores autónomos, hay trabajadores de plataformas digitales, etcétera. Y la realidad es que a lo mejor cada trabajador necesita un nivel de protección distinto o un nivel de regulación distinto. Y yo quisiera hacerme una pregunta que es interesante. Bueno, ¿cuál es el teletrabajador? ¿Qué es lo que está pasando ahora? ¿Cuál es el perfil típico de un teletrabajador, no solo en Venezuela, en cualquier parte del mundo? Y eso nosotros lo vamos a responder un poco con lo que nosotros estamos viendo con la recuperación económica después de la pandemia. Ustedes saben que los economistas tenían una idea de decir, bueno, ¿cuáles eran los pronósticos de recuperación? No, se va a recuperar en B. Es decir, va a haber una caída drástica, pero la economía va a rebotar y se va a recuperar en B rápidamente. Eso ha pasado, la realidad, más en los mercados financieros que en la economía real y ha pasado más en China que en el resto del mundo, pero ese era uno de los pronósticos. Otros decían, no, mire, el pronóstico va a ser en U, es decir, va a haber una caída, vamos a pasar un tiempo largo en el fondo hasta que levantemos cabeza.
Después venían otros y decían, no, 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 mire, pero es que va a ser como una W, va a haber una caída, un rebote, pero ese rebote va a ser ilusorio, después va a venir otra caída y luego finalmente levantaremos cabeza. Por eso habla de la W. Yo creo que ese es un poco parte de lo que está pasando. Y después el L, que es el, vamos a decir, el más apocalíptico, que es la idea de que nosotros caímos y vamos a estar en una recesión, en una depresión durante mucho tiempo. Pero los economistas que han observado más de cerca el mundo del trabajo, lo que están diciendo es que lo que vieron con la pandemia era una recuperación en K. Yo no sé por qué ahí pareciera en la lámina, o por lo menos lo que me aparece a mí, que de la K nada más aparece la escalera hacia arriba, pero debería aparecer una escalera hacia abajo. Lo que están diciendo es que todos los trabajos susceptibles de hacerse por vía remota se han recuperado, se han mantenido, la gente ha mantenido su poder adquisitivo, ha mantenido sus condiciones laborales, pero todo lo que son los trabajadores presenciales, no calificados, trabajadores de supermercados, tiendas, transporte, todo lo que tiene que ver con servicios que requieren lo que es el trabajo presencial, la construcción, etcétera, lo que han venido demostrando es que son trabajadores que están muy golpeados, con reducción de sueldo importante, con una situación verdaderamente dramática. Bueno, yo creo que el derecho laboral debe proteger más a esos trabajadores que no a los teletrabajadores. Teletrabajador generalmente tiene un perfil más técnico, más profesional, más administrativo que el que es presencial, que está mucho más vinculado a lo que es el tema de hotelería, turismo, servicios, etcétera. Entonces, básicamente eso lo que ha llevado, y creo que Viva lo va a tocar rápidamente, es cuando ustedes ven las leyes de teletrabajo que han sido aprobadas en el mundo, son muy principistas. En otras palabras, establecen un desarrollo general y dejan a la negociación de las partes, bien sea individual o colectiva, todo lo que es la fijación de los detalles y las condiciones. Es decir, la ley pone unas condiciones mínimas orientativas, o las leyes de los distintos países las ponen, y dejan que la negociación colectiva sea la que termine de perfilar o de precisar lo que son las condiciones pactadas, ¿no? Yo creo que hay una pregunta que es medular, y con esto voy a terminar para darle la palabra a Viva, es que si el teletrabajo es un derecho o es una opción del empleador. Es decir, ¿puede un trabajador exigirle a un patrono que acepte el teletrabajo? Entonces, bueno, ahí lo que nosotros tenemos es que lo primero tenemos que hacer una distinción, que es durante el estado de alarma y una vez cesado el estado de alarma, que ahora en realidad también hay que hacerla de si estamos en un momento, en una franja de flexibilización o en una franja de confinamiento de las que tenemos en Venezuela. La respuesta es que mientras está vigente el estado de alarma, la ley le da una preferencia al teletrabajo. Es decir, no podías tú obligar a un trabajador, salvo que estuviera en alguno de los servicios esenciales descritos en la ley, no podías obligarlo a que fuese al trabajo presencial. Ahora bien, eso primero no aplicaba para los servicios esenciales, pero segundo, tampoco aplicaba en aquellos casos donde nosotros tuviéramos un empleo que fuese susceptible de hacerse por vía de teletrabajo. Pero en circunstancias normales, la pregunta es a quién le corresponde determinar si un oficio o una actividad no solo es susceptible de teletrabajo, sino si es conveniente. Por ejemplo, un call center. Hay empresarios de call center que dicen que les va mejor con el trabajo presencial que con el remoto. Bueno, yo creo que la última palabra la tiene que tener el empresario, salvo en unos supuestos muy específicos de conciliación familiar y de cuidado de dependientes, que vamos a ver y que Viva va a explicar fundamentalmente, donde el trabajador puede pedir un teletrabajo total o parcial para poder atender cierto tipo de responsabilidades familiares. Nosotros tuvimos un caso, por ejemplo, de un gerente de operaciones que estaba de vacaciones cuando estalla la pandemia en Lisboa, y ese gerente de operaciones de una empresa en Venezuela quería seguir haciendo teletrabajo. La empresa le dijo que eso no le funcionaba y que por lo tanto iban a tener que suspender la relación laboral sin goce de sueldo mientras la persona retornaba a Venezuela. Bueno, eventualmente lo que terminó pasando es que las partes llegaron a un arreglo, dieron por terminada la relación laboral, pero es obvio que quien le correspondía decidir si quiere un gerente de operaciones presencial o remoto es a la empresa.
indudablemente la empresa inclusive decía, yo por motivos de seguridad de mis clientes no le puedo dar acceso a un servidor remoto ubicado en otro país. Entonces, básicamente, allí estaba ese tema. Luego tenemos otro caso, que es el caso de una fisioterapeuta en España que quería hacer trabajo en forma parcial. Y ustedes me dirán, bueno, no existe un trabajo más presencial en la vida que el de una rehabilitación, el de una fisioterapeuta. Y aquí la realidad es que la fisioterapeuta lo que quería era salir media hora antes todos los días para recoger a su hijo menor de 13 años en el colegio y esos 30 minutos compensarlos haciendo trabajo administrativo desde la casa, básicamente procesando las historias médicas de los pacientes. Bueno, en este caso un tribunal español le da la razón a la fisioterapeuta y dice que ella puede exigir media hora de teletrabajo como un mecanismo de conciliación de la vida laboral y familiar. Entonces, es interesante este tema porque demuestra que sí pueden existir supuestos donde hay un derecho al teletrabajo. Hay otra trabajadora que venía haciendo, hay un caso de otra trabajadora de una empresa farmacéutica que venía haciendo teletrabajo antes de la pandemia. La empresa le dice, no, ya usted tiene que reincorporarse porque el estado de alarma cesó en España. Entonces ella básicamente quería teletrabajar, empezó a bajar su rendimiento de manera deliberada para presionar o chantajear al patrono a que aceptara la modalidad de teletrabajo. El patrono la despide. Básicamente ella alega que el despido fue improcedente y el tribunal le da la razón a la empresa con el argumento de que la trabajadora en ese caso no tenía derecho a hacer teletrabajo y que no podía aceptar que existiera un chantaje de presión de bajar el rendimiento de manera deliberada para presionar a la empresa y que aceptara una modalidad de prestación que consideraba inconveniente. Yo con esto le quiero dar la palabra a Viva para que empiece a abordar el resto de las preguntas claves ya desde una perspectiva más venezolana. Perfecto, Victorino. Bueno, muchas gracias. ¿Se ve bien la pantalla? Perfecto. Si quieres, Perfecto. se ve bien. Gracias. Bueno, ya que Victorino nos dio este panorama global y hasta con aspectos económicos, yo voy a aterrizar un poco más el tema del teletrabajo, abordando ya desde la perspectiva en Venezuela, ¿no? Y también, por supuesto, contestando las preguntas claves o tratando de dar una visión amplia a las preguntas claves que planteó Victorino en la primera parte. Vemos que entonces en Venezuela no existe una regulación expresa del teletrabajo, pero sí tenemos algunas normativas que nos pueden dar luces o al momento de tratar de regularlo internamente en Venezuela, ¿no? Tenemos el régimen de los trabajadores a domicilio, que está previsto en los artículos 209 a 217 de la LOT, ¿no? Lo que ocurre con este régimen es que aun cuando tiene elementos que pueden ser comparables a la modalidad del teletrabajo, como por ejemplo el hecho de que el trabajador presta servicios fuera de las instalaciones de la empresa, no requiere la presencia física del trabajador en las empresas, hay otros aspectos que son determinantes, los cuales no se marca el teletrabajo precisamente, ¿no? Tenemos el caso de que los trabajadores a domicilio, ¿verdad? Prestan trabajo desde el hogar, hay una participación de los familiares, hay una dependencia, aun cuando usa sus propios elementos de trabajo y no está sujeto a la supervisión directa del empleador. ¿Okay? Entonces, estos elementos nos da a ver que estas disposiciones de la LOT tienen la intención de regular una modalidad de trabajo distinta, una actividad distinta. Estas disposiciones estaban ya previstas en la ley del 97, ¿okay? Y originalmente tenían la intención de regular lo que son los negocios familiares en la actividad de la artesanía, de las manualidades, ¿okay? Y son disposiciones que son previas a la era digital. Y aquí este es un punto determinante porque el teletrabajo supone, si bien supone la prestación de servicios fuera de las oficinas, a distancia, remoto, también supone el uso de medios telemáticos, de tecnología, de informática,
que son un elemento definitorio y nos va a traer una serie de aspectos, ¿verdad?, que no se encuentran regulados, que no están regulados, no están contemplados, se queda corto, pues, el régimen de los trabajadores a domicilio, ¿no? Otras formalidades hay que se prevé en el régimen de trabajadores a domicilio. Está el registro de trabajadores a domicilio. El patrono tiene que llevar un registro de estos trabajadores y le tiene que hacer una entrega de una libreta de trabajador a domicilio sellado y firmado en inspectoría. Entonces vemos de nuevo cómo hay estos requisitos formales que no puede uno amoldarlos, digamos, a lo que son los requerimientos del teletrabajo. Primero, en el registro y la libreta piden datos como, por ejemplo, la fecha y la hora de entrega del producto. Entonces ahí otra vez vemos, sí, esto está destinado a regular otro tipo de negocio, por lo cual estas normativas previstas en la LOT serían aplicadas de manera analógica solo y en tanto resulten aplicables, asimilables a la figura del teletrabajo. ¿Okay? Esa ha sido nuestra postura. Otro antecedente, por supuesto, con la pandemia, no solo a nivel mundial, en Venezuela, eso precipita quizás la necesidad y nos asoma por primera vez la referencia al teletrabajo en una normativa local. Vemos entonces en el decreto de estado de alarma, donde ya se menciona la posibilidad de trabajar a distancia para el caso en que las actividades de la empresa se vean suspendidas y para el caso en que el cargo permita el trabajo a distancia. Y lo vemos también mencionado en las normativas sanitarias emitidas por el Ministerio de Salud en junio o mayo, creo que fue, en donde también se menciona que es recomendable, se sugiere que en la medida en que el trabajo se pueda llevar a cabo a través de la modalidad del teletrabajo, pues así se implemente, ¿no? Llama la atención, ya por primera vez también nos metemos ya a definir lo que es el teletrabajo en la regulación venezolana, esto ya no tenía antecedentes, y lo hacemos en una ordenanza, nada más y nada menos, ¿no? A nivel de sublegal. Es la ordenanza del municipio Libertador, ¿verdad? Que también fue publicada en junio del 2020 y también es con ocasión a las medidas de bioseguridad, ¿verdad? Para la prevención contra el contagio por COVID. Y lo define en los siguientes términos. Es la prestación de servicios de carácter no presencial fuera de las instalaciones regulares de la actividad laboral de trabajo, en virtud de la cual un trabajador puede desarrollar su jornada laboral de forma parcial o total desde su propio domicilio. Nos parece un avance que es consistente con lo que han determinado otras jurisdicciones e incluso la OIT al definir el teletrabajo. Sin embargo, nos hubiese gustado que quizás ampliasen, no se quedasen simplemente en que el trabajador puede prestarlo desde su propio domicilio, sino hablar de otros espacios físicos como ya lo están haciendo otras legislaciones. Porque hablar nada más del domicilio se ve, bueno, claro, fue dictada con ocasión al estado de alarma, ¿no? Pero si a largo plazo se tiene la intención de que se mantenga el teletrabajo, pues lo ideal sería poder simplemente regularlo a nivel de que se trata de un espacio físico separado del de la empresa y no nada más el domicilio. Atendiendo entonces un poco, retomando las preguntas claves que hizo Victorino, vemos que hay unos aspectos también importantes que abordar al momento de hablar del teletrabajo. ¿Okay? Los puntos que vamos a tocar ahorita son consistentes también con el manual de buenas prácticas que emitió la OIT sobre el teletrabajo, en donde hace como unos lineamientos, proporciona unos lineamientos al momento de regular o de pensar en el teletrabajo, ¿no? Y se nos presentan estos desafíos, que en eso consiste esta conferencia, pues, al respecto de estos aspectos, ¿no? Horario de trabajo y desconexión. Este es un punto fundamental al momento de hablar de teletrabajo. Es necesario que hayan unas reglas entre las partes, entre patrón y trabajador, de disponibilidad obligatoria. ¿Okay? Tiene que haber se le proporciona, manteniendo una flexibilidad también conjunto al derecho a alterar el horario de la prestación de servicios. Se deben observar los límites de los descansos, de la jornada, y de la misma forma que los trabajadores presenciales, y ya vamos a ver un poco también lo que es la igualdad entre el trabajador presencial y el teletrabajador. El tema de la autorización de horas extras y trabajo nocturno para los países que requieren una formalidad para poder trabajar en horas extras y de noche, pues se deben cumplir igual esas formalidades. Y luego tenemos un tema interesante que es el derecho a la desconexión.
Este era un tema que ya se venía manejando anteriormente en algunos países europeos, sobre si el trabajador tiene la obligación de responder, atender llamadas o de mostrarse disponible fuera del horario de trabajo. ¿Okay? Ya han habido varios casos que se manejan a nivel europeo. Usualmente se han pronunciado a favor de que el trabajador pues tenga ese tiempo de descanso y de desconexión absoluta. También lo vamos a ver ahora en ciertas legislaciones de Latinoamérica donde se prevé específicamente la mención del derecho a la desconexión digital. Entonces estamos viendo que va agarrando más fuerza esta implementación y pareciera que sí, que el trabajador tendría, es un doble derecho deber, el deber por parte del patrono, ¿verdad? De abstenerse de enviar mensajes, de manejar temas de trabajo fuera del horario de trabajo, paralelamente el derecho del trabajador a no contestar, a desconectarse. Por otra parte, el otro aspecto muy importante, como mencionaba antes, es el de igualdad entre el trabajador presencial y el teletrabajador, de no discriminar entre uno y otro. Esto quiere decir que pues, ellos tendrían ambos los mismos derechos, salvo los inherentes al trabajo presencial. Es de entenderse que hay beneficios como el comedor, el gimnasio, transporte y otras facilidades asociadas al centro de trabajo que requieren necesariamente que el trabajo se encuentre en las instalaciones para poder disfrutarlos, ¿no? Y surge lo de la otra pregunta, de ¿puede convenirse una rebaja de salario a cambio de teletrabajo? Entonces aquí tenemos a nivel otra vez global unas posturas distintas según el país que sea. Hay países contractualistas que, bueno, dicen sí, las partes pueden acordar los términos que sean necesarios para poder llevar a cabo, para poder implementar esta modalidad. Y luego tenemos países proteccionistas como casi todos los países de Latinoamérica, que ya veremos más adelante una pequeña comparación en donde una de las principales disposiciones que tienen en sus leyes de trabajo, de teletrabajo, es que pues tienen que garantizar el mismo salario que un trabajador presencial haciéndolas bajo el mismo cargo, ¿no? Tenemos que las percepciones salariales de trabajadores a distancia no pueden variar según el lugar donde vivan. Ese es otro aspecto geográfico que hay que tomar en cuenta. Y muy interesante el tema de los derechos colectivos de los trabajadores, de los teletrabajadores. Entonces vemos que hay una asociación como Coworker, Gig Workers Collective o Rideshare Drivers United y su app, ¿okay? A través de apps que tratan de Solidarity, que tratan de garantizar estos derechos colectivos. Muy interesante también es que hay legislaciones, que también lo veremos más adelante, que específicamente dicen, mira, los trabajadores se les garantiza su derecho colectivo. En Chile, por ejemplo, hay una obligación de notificar al teletrabajador que existe un sindicato, cuántos sindicatos existen, cuántos miembros hay una serie de formalidades que tienen que cumplir así para poder garantizar los derechos colectivos de los trabajadores. Algo interesante que también pasó en Chile fue que organizaron una telehuelga, ¿no? Unos trabajadores que estaban negociando vía digital una convención colectiva, no estaban de acuerdo con algunas decisiones que se habían tomado y pues iniciaron una telehuelga, ¿ok? En donde se desconectaron y se rehusaron a trabajar. Entonces vemos, hacia allá estamos enfilando, hacia esa nueva realidad, ¿no? Porque yo sí creo que el teletrabajo está aquí para quedarse. Tenemos que, bueno, la adscripción de teletrabajador a un centro de trabajo. Eso quiere decir que aun cuando preste los servicios desde su hogar o desde cualquier otro espacio físico que no sea el centro de trabajo, siempre estará vinculado a un centro de trabajo y tendrá hay legislaciones que establecen el libre acceso. El trabajador tiene que tener libre acceso a ese centro de trabajo cuando así lo requiera. Vemos que el perfil del trabajador y la necesidad de protección versus el trabajador presencial, bueno, un poco lo que comentaba Victorino también, hablando de que el perfil del trabajador, pues el del teletrabajador tiene que responder a un criterio de poder implementar, de que se adapte pues a las necesidades que se requieren bajo la modalidad de teletrabajo. Eso también incluye aspectos físicos, aspectos psicológicos del teletrabajador, que pues, si puede o no manejar este tipo de horarios flexibles y todo lo que supone el tema de estar trabajando desde el hogar. Incluso veíamos, y vamos a ver más adelante, hay una legislación que establece la obligación del patrono de evitar ese sentir de aislamiento por parte del trabajador. Tiene que promover cualquier tipo de herramientas para que el trabajador se sienta incluido a su equipo de trabajo, ¿no? Y bueno, por otra parte también está la formación del teletrabajador, igual que se necesita capacitar y formar a un trabajador presencial, pues el teletrabajador tiene los mismos derechos, pues en ese sentido. Incluso el teletrabajador requiere una formación especializada en el manejo del software que esté usando para prestar servicios a distancia, ¿no?
El otro tema fundamental que también fue mucho objeto de debate al principio, pero ya como, insisto, a medida que hemos visto que las jurisdicciones han ido regulando el tema, ya vemos una tendencia, ¿no? Sobre el tema de los medios materiales para el teletrabajo, quién tiene que asumir el pago de las herramientas y equipos y quién tiene que asumir los gastos adicionales que se generan, ¿verdad? Por la prestación de servicios bajo teletrabajo. Entonces vemos que, bueno, el aprovisionamiento de equipos supondría y de herramientas de trabajo, en este caso supondría la computadora, el módem, el router, la impresora, los audífonos, antivirus. En caso de los muebles, importante, el escritorio, una silla ergonómica, buena iluminación, la lámpara y los consumibles, pues que se genera papelería, tinta, y luego tienes los gastos por los servicios que va a utilizar el teléfono, internet, electricidad, suscripciones a aplicaciones de trabajo. Y bien interesante el caso de Suiza, también que fue decidido recientemente en mayo, un reclamo de un trabajador, ¿verdad?, que exigía que el patrono pagase una porción del arrendamiento de la vivienda que él usaba para prestar servicios. Y pues la más alta instancia, el tribunal de más alta instancia en Suiza, falló en favor de que el patrono sí debía pagarlo, a pesar de que el patrono había alegado, mira, esto no fue convenido previamente, de modo que no me correspondería a mí, o sea, no me puedes de repente imputar esto. Y pues el tribunal hizo caso, desechó ese alegato y pues falló a favor del trabajador y pues correspondía al patrono asumir incluso esos gastos, ¿no? Luego vemos el contrato de trabajo en el ADN debe contener un inventario de medios y mecanismos de compensación de los gastos. De nuevo vemos que es importante que se regule entre las partes, que las partes establezcan de forma definida los términos que mejor les convenga y pues esto es recomendable que hagan un inventario de los medios, que se sepa cómo se van a compensar los gastos, ¿no? Si es a reembolso, si lo va a pagar directamente, etcétera, etcétera. Y bueno, un desarrollo reciente interesante, el convenio colectivo de las cajas de ahorro en España, en donde más de 68.000 trabajadores que están protegidos a este convenio colectivo, pues negociaron por primera vez bajo el lineamiento de la nueva ley de teletrabajo que fue aprobada también recientemente en España, el uso, la obligatoriedad por parte del patrono de proveer los instrumentos y los especifica, ¿no? Una computadora o una tablet, un celular que esté equipado con una línea y el wifi necesario, bueno, en fin, lo regularon bastante en detalle en esa convención colectiva. Esto lo voy a asimilar ya en términos a la legislación venezolana, lo que les comentaba sobre el régimen de trabajadores a domicilio. Ese régimen, en unas disposiciones, establecen que es el patrono el que debe suministrar los útiles y las herramientas de trabajo. Entonces, esto sería consistente y sería aplicable. Aquí es un ejemplo de donde la norma que regula el trabajo a domicilio sí pudiese enmarcarse para efectos del teletrabajo, ¿no? Luego tenemos los derechos de preferencia que también mencionaba Victorino, que hay casos particulares en donde por el perfil del trabajador pues se pudiese favorecer la implementación de teletrabajo, ¿no? Vemos que serían personas con derecho a adaptación de jornada para conciliar la vida laboral y familiar, y las categorías que se han identificado como los más propensos a poder ser susceptibles de este beneficio, de este derecho de preferencia, son los trabajadores con hijos menores de 12 a 13 años, trabajadores lactantes, trabajadores al cuidado de personas mayores dependientes, trabajadores al cuidado de discapacitados, trabajadores al cuidado de familiares que padezcan una enfermedad o hayan sufrido un accidente, como el cónyuge, padre, hijo, hermano, hasta 60% del teletrabajo, o sea, se puede hacer como mixto, ¿no? Entonces, es interesante porque cada legislación también ha decidido en mayor o menor rango reconocer alguna de estas categorías, ¿no? La transición de trabajo presencial a teletrabajo o cambio de porcentaje de presencialidad requiere consentimiento del trabajador. Esto va en línea con lo que comentaba Victorino sobre que el teletrabajo es esencialmente voluntario en principio, ¿no? Vemos aquí abajo, se ve que se le da preferencia al teletrabajo frente a otras medidas en caso de fuerza mayor, que fue lo que sucedió aquí con el decreto de estado de alarma. Ya no hablamos tanto de voluntariedad, sino que hay una suerte de obligatoriedad de prestar teletrabajo, pero por una situación excepcional, una circunstancia de fuerza mayor, ¿no? Hay legislaciones también que establecen que los trabajadores tendrán preferencia a ocupar vacantes en los puestos presenciales de la empresa. Y por último, interesante el derecho a la reversibilidad, ¿ok? Que no es nada más y nada menos que la posibilidad de que el trabajador que estaba bajo el régimen de teletrabajo pues retorne a su régimen de trabajo presencial, ¿no? Esto también es interesante porque cada legislación ha también regulado de distintas formas este derecho.
muchas, incluso en su mayoría, pues parece que necesita ser acordado. Tenemos algunas excepciones en donde bien sea el patrono tiene ciertas prerrogativas y el trabajador, que también veremos de forma resumida más adelante. Luego está el tema de control y vigilancia del teletrabajo, porque necesariamente hay que establecer ciertos límites al poder, al poder patronal, ¿no? De forma de proteger a estos trabajadores, ¿no? Supone que hay un desplazamiento hacia trabajo por objetivos y resultados entregables. Ya la forma de evaluar el trabajo incluso también se está modificando, porque la forma que yo tengo de tener algún cierto rango de control y supervisión sobre el trabajo, pues como no es presencial, ya se está mudando hacia más bien la entrega de objetivos, el cumplimiento de objetivos y la entrega de resultados, ¿no? Es muy interesante porque cambia la dinámica de que, bueno, el trabajador está siendo productivo o está produciendo en tanto esté sentado en su oficina, que yo lo estoy viendo, ¿no? Aquí hay otra, es repensar esa forma de evaluar el trabajo, ¿no? El tiempo de trabajo sigue siendo esencial en ciertos puestos teletrabajables. Hay varios softwares, varias aplicaciones que también están ahorita en crecimiento, pues a raíz de todo este tema, que permiten supervisar a los trabajadores, incluso midiendo distintos aspectos, el tecleo, el envío de emails, a qué hora envió, a qué hora recibió, las transferencias de archivos, aplicaciones usadas, tiempo que el empleado toma en cada tarea, capturas de pantalla. Entonces, tenemos una serie de software como ActiveTrack, Hivedesk, Terramind, todos estos lo que hacen es facilitar al empleador a ejercer su supervisión sobre el trabajo del teletrabajador. Curiosamente, en Argentina se requiere que este software sea primero de alguna forma registrado o certificado por el Ministerio del Trabajo al implementarlo. Ese es un dato curioso. Por otra parte, los mecanismos de control tienen que guardar criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, y por supuesto respetando la intimidad del trabajador, del teletrabajador, sobre todo aquel que va a prestar servicios desde su hogar. Y se recomienda establecer las normas de uso de computadores empresariales para fines personales. De nuevo, delimitar bien estos temas a forma contractual es lo que nosotros recomendamos, ¿no? Para evitar después a futuro ciertos conflictos, ¿no? Por otra parte, la obligación del teletrabajador de proteger los datos personales de los clientes y demás empleados también es un aspecto muy importante, la elaboración de acuerdos de confidencialidad y los temas de protección de datos personales que, bueno, aunque nosotros no tenemos una legislación específica, tenemos la famosa sala de la sentencia, perdón, de la sala constitucional que interpreta la ley de instituciones financieras, donde se miden algunos aspectos, se señalan unos criterios para salvaguardar los datos personales, ¿no? Por último, dentro de lo que eran las preguntas claves, los desafíos, ven que son temas de bastante envergadura. Tenemos el punto de la ley aplicable al teletrabajo, porque sucede que, bueno, ya habiendo entendido que se puede trabajar desde distintos espacios físicos, nada impide que se lleven a cabo operaciones transnacionales, ¿no? Entonces, hablamos ya de un teletrabajo transnacional. Que es precisamente lo que está basado el derecho internacional privado, pues del trabajo, en esa noción de que hay fronteras físicas, pero a la vez, bueno, el teletrabajo como que transgrede esas fronteras físicas. Y bueno, nos preguntamos entonces cómo se regularía el supuesto donde hay varias jurisdicciones involucradas, ¿no? Entonces, bueno, algún criterio siempre ha sido el de, bueno, ¿qué ordenamiento legal tendría los contactos más estrechos con la relación de trabajo? Y vemos que hay varios puntos, ¿no? Está el lugar varios espacios geográficos. El lugar de celebración del contrato puede ser distinto al lugar donde tiene su sede el empleador, que a la vez puede diferir de la residencia del trabajador, el lugar de terminación, el lugar de ejecución del contrato, que es donde lleva a cabo la prestación habitual del servicio. Entonces, como pueden haber varias jurisdicciones involucradas en cada uno de estos aspectos, se hace difícil determinar. Y eso es un punto que todavía está por dilucidarse a medida de nuevo que salgan las regulaciones. Argentina se atrevió a incluir el tema del teletrabajo transnacional en su recientemente aprobada ley. Y establece que se aplicará, la ley aplicable resultará de cuál sea la más favorable entre la ley del lugar donde se ejecuta el contrato y la ley del domicilio del empleador, ¿no? Entonces, bueno, no se entiende muy bien qué criterio utilizaron para definir esos dos únicos aspectos de todos estos aspectos que tenemos,
pero bueno, vamos a ver, tendríamos que ver cómo se va desenvolviendo en la práctica, ¿no? Entonces, la gran pregunta es dónde se presta realmente el teletrabajo, dónde está físicamente el trabajador, o dónde están los servidores de la empresa que reciben el trabajo en tiempo real, cuál criterio se usaría para determinar esto, ¿no? Y bueno, como comentaba Victorino sobre el dumping social, esto también nos vuelve a plantear la pregunta de, bueno, la preocupación de los países desarrollados en cuanto al dumping social, donde uno va a preferir invertir en un país de costo laboral bajo versus uno de costo laboral alto, y esto va a crear algún tipo de desproporción. En Venezuela, ¿qué se esperaría? Bueno, tenemos la ley internacional del derecho privado y tenemos también una ley del trabajo que resulta aplicable a los servicios prestados en el territorio o convenidos en el territorio para ser prestados afuera. Entonces, bueno, no es primera vez que nosotros vemos que la LOT tiene una tendencia extraterritorial. No sabríamos decir que vendría con una futura regulación de teletrabajo en Venezuela, pero creemos que podría ir muy similar a continuar este criterio de extraterritorialidad que ha manejado ya para el caso de trabajo convenido en Venezuela para ser prestado afuera. Y bueno, llegamos a la pregunta de ¿por dónde viene? ¿Cómo va a venir pensando en una futura regulación del teletrabajo, que ya Venezuela está en mora frente a la mayoría de los países latinoamericanos, si no todos? Y bueno, tenemos aquí unos tweets que es como el mayor mecanismo de expresión del Ministerio del Trabajo hoy en día, y para tener más o menos una idea de por dónde iría una regulación sobre el teletrabajo, ¿no? Entonces vemos, Eduardo Piñate comenta, bueno, las nuevas tendencias de teletrabajo y el trabajo 2.0 se han potenciado, fundamentales en este momento, pero en el cual tenemos que legislar para que no se convierta en un factor de flexibilización de relaciones laborales ni de explotación. Entonces vemos que sí hay una intención de regular a futuro, se reconoce que es algo necesario, ¿no? Dada la nueva actualidad. Luego dice, nos sale legislar sobre el tema de teletrabajo, un desafío muy importante para el movimiento venezolano, obrero venezolano. Entonces, bueno, ya lo tienen en la mira. Tan es así que a finales de agosto se organizó un seminario sobre teletrabajo organizado por el Viceministerio de Educación y el Trabajo para la Liberación. Fue un foro que duró varios días. Los participantes variaron desde el ministro del Trabajo hasta el presidente del INSEE, el presidente del Instituto Venezolano de Seguro Social, el presidente de Banavi. Bueno, total que hubo bastante participación por parte de los entes gubernamentales. Y los aspectos más cruciales que pudimos obtener de ese evento fue que, bueno, en definitiva, bueno, se plantea la regulación de teletrabajo con posterioridad a las elecciones de la Asamblea Nacional. No vemos este año entonces una posibilidad de que estrenemos, digamos, una regulación expresa en el teletrabajo. Las disposiciones relativas a los trabajadores a domicilio son el inicio del teletrabajo en Venezuela. Eso fue otro tema que se mencionó. Llama la atención que, bueno, luego de este foro de formación a los trabajadores en el tema del teletrabajo, pues había que completar un cuestionario que era de selección simple y tenía como unas respuestas correctas, específicas, ¿no? Y tenías que completarlo correctamente al 100% para obtener tu certificación digital de haber participado en el foro. Entonces, hay unas preguntas que nos llamaron la atención, me voy a permitir leer algunas, porque eran 7 sesiones y eran bastantes preguntas, pero las que más nos llamaron la atención, que de nuevo son indicativos, son indicios de cómo pudiese venir la legislación a futuro en materia de teletrabajo, son las siguientes, ¿no? Hay que elaborar un contrato diferente al personal que labora bajo la modalidad de trabajo, y la respuesta correcta en ese caso era no. Entonces vemos ahí quizás una tendencia que va a ser regulatoria y no va a dejar quizás tanta libertad a las partes del contrato del trabajo para regular el teletrabajo, ¿no? El teletrabajo y el trabajo a domicilio es lo mismo. Dicen, no, los mecanismos desarrollados por esta nueva modalidad deben ser materia de legislación. Aquí volvemos otra vez con el tema de, tenemos esa tarea pendiente de legislar. Por otra parte, varias de las preguntas nos dan a entender que el teletrabajo contribuye, es la interpretación de ellos, contribuye a mayor rendimiento y productividad, o sea, que es algo que buscan promover, ¿no? Luego, otro punto es qué aspecto requiere especial atención en actividades de teletrabajo, la ciberseguridad, ¿no? Entonces, estamos también conscientes en que se busca un mecanismo de protección ahí en la interacción informática, ¿no?
Se han duplicado las ganancias durante el tiempo de confinamiento. Dicen que sí, verdadero, y se debía en gran medida a la implementación de teletrabajo. De nuevo, estas son las respuestas correctas que indica el gobierno del Ministerio del Trabajo. ¿Qué derecho esencial sobre el teletrabajo debe incluirse en el ordenamiento jurídico venezolano a favor de la mujer? Y dice, respeto de la jornada laboral y el derecho a la desconexión. Esto es importante porque eso quiere decir que entonces esta respuesta nos da a entender que es posible que en una regulación ya venga el derecho a la desconexión incluida, ¿no? Lo reconocerán bajo el formato de la legislación de teletrabajo. Por otra parte, INSACEL está trabajando en una norma técnica para la regulación de teletrabajo. Por supuesto, busca darle protagonismo a los comités de seguridad y salud laboral y su participación para la verificación de las condiciones de trabajo. Se busca evaluar los riesgos propios del teletrabajo que surgirían del poliempleo, la saturación, agotamiento, aislamiento social, extrajornadas, estrés. También se busca incluir la posibilidad de inspección del puesto de trabajo a través de las inspectorías. Y bueno, por supuesto, esto significaría algunas dificultades respecto a la inviolabilidad del hogar, ¿no? Entonces, por lo tanto, se tendría que contar con el consentimiento del trabajador para poder permitir estas inspecciones si es que se llega de alguna forma a implementar, ¿no? Y esa es otra de las dificultades que tiene el teletrabajo, pues que supone un control, un descontrol absoluto de las condiciones en las cuales va a laborar el trabajador, ¿no? No está bajo el control del patrono completamente. Y pues las condiciones mínimas para prestar servicios bajo modalidad de trabajo, de teletrabajo, ergonomía del puesto de trabajo, etcétera, etcétera. Y también el tema de las pruebas pre y post teletrabajo vendrían incluidas en esa normativa técnica. Ya casi terminando, quisiera comentarles sobre una encuesta que se realizó este año, en septiembre de este año, una encuesta realizada por Estrategias Humanas 21 Consultores, sobre una muestra de 102 empresas, en su mayoría ubicadas entre Distrito Capital y el Estado Miranda, y de empresas de varios sectores, incluyendo farmacias, salud, comercio, transporte, ¿no? Es interesante porque los resultados que arrojaron esta encuesta es que el 82% de las empresas ha implementado teletrabajo. ¿Okay? Eso es un número por supuesto, de estas 102 empresas. Y de nuevo, entre Caracas y entre Distrito Capital y el Estado Miranda, ¿no? La mitad de esas empresas aplicó el teletrabajo a menos de 50% de su fuerza laboral. Entonces, aun cuando tenemos una gran cantidad de compañías implementando el teletrabajo, también vemos que, bueno, no aplicaba a toda la fuerza laboral. ¿Okay? ¿En dónde se veía más? ¿En qué áreas? ¿En qué departamentos? ¿Qué tipo de cargos son los que estaban sujetos a la modalidad de teletrabajo? Pues lo vimos en el área de tecnología, atención al cliente, mercadeo y ventas, administración y finanzas, es lo que arroja esta encuesta, ¿no? Un hecho interesante es que la encuesta pues también les preguntaba a los empleadores, bueno, mira, ¿cuáles son las mayores ventajas para ti? ¿Cuáles son las mayores desventajas de haber aplicado en tu experiencia el teletrabajo? Y pues la mayoría de las empresas reportaron que entre las ventajas estaba sin duda la flexibilidad de los horarios y la reducción de los gastos que suponía. Pero en las desventajas, los problemas de comunicación, y aquí vamos con lo que comentaba Victorino sobre los problemas de conectividad que pueden experimentar los trabajadores, y pues esta es la realidad que actualmente estamos viviendo, que dificultan muchísimo la implementación de teletrabajo, un problema práctico que no puede ser obviado, y que por lo tanto supongamos que el empleador pues tendría que asumir los equipos, etcétera, etcétera, y los servicios, pues resultaría más costoso porque los servicios que garantizan una buena conectividad, que también están en incremento en Venezuela, de repente se reprodujeron estas compañías por aquí y por allá ofreciendo servicios de internet satelital, etcétera, etcétera, pues resultan más costosos para el empleador, ¿no? Y ese es otro punto que hay que tener en cuenta. Y pues la dificultad en delimitar el horario de trabajo, cosa que es curiosa, esa contraposición entre que el aspecto favorable es que hay una flexibilidad de los horarios, pero el aspecto negativo es que hay una dificultad en delimitar el horario de trabajo. Entonces, esas son realidades de nuevo que tendría que atender una futura regulación del teletrabajo. Y también se les preguntó a los empleadores cuáles son las medidas que están utilizando, que están implementando para fortalecer el uso de teletrabajo en sus empresas, y la mayoría contestó que era la asignación de equipos de computación, de internet móvil y celular. Entonces vemos que esa es la forma en que ellos promueven, incentivan el desplazamiento del trabajo presencial al teletrabajo. Y bueno, por último, esta lámina es curiosa porque
nos da también una idea de todo lo que está haciendo Latinoamérica en términos de la regulación del teletrabajo, y tendríamos que ver en qué escenario nos ubicaríamos nosotros como Venezuela. Vemos curiosamente también que al inicio están como espaciados, ¿no?, los tiempos en que se aprueban las leyes. En Colombia en 2008, Ecuador 2016, Perú 2013, y luego sí vemos un incremento de nuevo precipitado por la pandemia en Chile, Panamá, Argentina y España, todos en el 2020, por regular lo que es el teletrabajo. Es interesante de cada uno de los aspectos que hemos discutido hasta ahora. Esto es como un resumen, una versión resumida. En el tema de los equipos y gastos, vemos que casi todas las legislaciones dicen, bueno, no, esto es responsabilidad del empleador e incluso debe compensar al trabajador por los gastos. Sin embargo, curiosamente en Ecuador es el único que dice que la empresa puede compensar los gastos. Entonces no imponen una obligación en el empleador, sino que lo ponen como una liberalidad, ¿no? El tema de la reversibilidad, habíamos hablado ya también en láminas anteriores. Vemos que hay países, y aquí sí son como más específicos. Hay unos que dicen acordados, hay otros que dicen, mira, el trabajador, por ejemplo, aquí en Perú, el empleador puede variar con consentimiento del trabajador bajo razones sustentadas. E incluso si el trabajador, dependiendo de cuándo se pide el derecho a la reversibilidad, y ese es otro tema importante que las legislaciones están distinguiendo, es, bueno, si la relación empezó como trabajo presencial y mutó o pasó a ser teletrabajo, y luego el derecho a reversibilidad tendría unas condiciones distintas a si el trabajo hubiese empezado, la forma de trabajo, el contrato de trabajo empezaba como teletrabajo de una vez y el trabajador pide que se transforme a trabajador presencial, al régimen presencial. Entonces vemos que se tratan de forma distinta en cada una de las legislaciones de Latinoamérica, y pues España, que está aquí también por las similitudes que guardamos en algunos temas de regulaciones, ¿no? El derecho a desconexión, vemos que solo de la muestra que muestro aquí son 3 los países que lo contemplan exactamente como un derecho de desconexión. Chile tiene sus particularidades, dice, bueno, sí, hay un derecho de desconexión, los trabajadores no estarán obligados a responder durante 12 horas continuas en un periodo de 24 horas, entonces lo tiene hasta tasado, digamos, de alguna forma, ¿no? En Argentina lo contempla ya como un derecho a no ser contactado, ¿no? No exigir, y por lo tanto un deber del trabajador de no exigir la realización de tareas, e incluso menciona que el patrono debería impedir una conexión fuera de la jornada, ¿no? Hay un derecho más activo, un deber más activo, perdón, por parte del patrono. Y en España vemos que sí, también está contemplado, dice, el empleador debe garantizar la limitación del uso de medios tecnológicos durante el descanso, ¿no? Entonces ya es un deber otra vez del empleador garantizarlo, este derecho de desconexión. En el tema del control del empleador sobre la actividad del teletrabajador, pues vemos que no todas las normativas lo regulan. Vemos el caso específico de Ecuador, que incluso el control llega a tal nivel que se le debe permitir acceso al lugar del teletrabajo al empleador. Y vemos en Argentina lo que había comentado anteriormente, que el empleador tiene que acreditar el software o plataforma que va a utilizar para ejercer estos mecanismos de control ante el Ministerio del Trabajo. Y España simplemente menciona que el empleador debe adoptar unas medidas oportunas para ejercer su control, ¿no? El tema del derecho preferencial, pues vemos que en Colombia sí aplica a poblaciones vulnerables, igual Perú lo establece, Argentina también. Y por último, el tema de igualdad, en donde comentábamos que la legislación de Ecuador, el empleador tiene un deber activo de evitar el aislamiento del teletrabajador de su equipo de trabajo. En Chile vemos que también mencionan los derechos colectivos, muy importantes. Estos son países que, Argentina sobre todo, por ejemplo, y España, que tienen cierta trayectoria, ¿no?, en la negociación colectiva y los derechos colectivos, ¿no? Esto de cara, de nuevo, hacia dónde están orientados los países cercanos, ¿no? Y pues, por último, para concluir, la gran pregunta de dónde estamos y hacia dónde vamos en materia de teletrabajo. El teletrabajo, como decía, el trabajo presencial, perdón, voluntario hasta 2021, el teletrabajo está para quedarse, ¿no?
Vemos que hay empresas que van a empezar a quizás experimentar con los modelos, que ya lo están haciendo, de hecho, modelos híbridos de semipresencial, a veces una mezcla entre el teletrabajo y el trabajo presencial, versus el todo remoto, pues que el trabajo es netamente de teletrabajo, bajo la modalidad de teletrabajo. Mayor peso en medición de objetivos y resultados versus tiempo de trabajo, lo que comentábamos anteriormente, una atomización de centros de trabajo, la mudanza de trabajadores a ciudades más económicas o con mayor calidad de vida, ya que no necesita su presencia, no se requiere su presencia física en las instalaciones de la empresa, redefinición de espacios de oficina, el teletrabajo requiere consentimiento de ambas partes, pues eso sí es algo que vamos a ver mucho, la implementación en sí voluntaria. Legislaciones dejan margen a las partes para pactar términos del teletrabajo a partir de principios básicos, eso es lo que estamos viendo hasta ahora, que eran los principios básicos que vimos arriba, y bueno, habrá que ver qué se espera de nuestra legislación nacional. Eso es todo. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Vima, por todos los conceptos compartidos en la tarde de hoy. Realmente muy, muy interesante la conferencia, agradecida contigo y también con Victorino por estar en la tarde de hoy compartiendo con nosotros. No, gracias a ustedes por la oportunidad. Claro que sí. Victorino, enciéndenos la cámara para yo comenzar a leer las preguntas que tengo por acá y realmente no sé quién de los dos va a contestar, pero bueno. Victorino, ¿me escuchas? Te escucho, ¿tú me escuchas a mí? Te escucho perfecto, lo único que veo es tu cámara apagada. No sí, sé si me dice que el anfitrión la detuvo y que por lo Ay, tanto Dios no la santo. puedo iniciar. O sea que soy la culpable. Déjame ver cómo se hace eso, te participo, no. Bueno, no importa, pero mientras tanto podemos ir contestando algunas Claro de las que sí. preguntas, ¿no? Que hay. Claro que sí. Déjame preguntar, ya te pregunté para iniciar el video. Ya, voy para allá. Perfecto. Oye, Ahora gracias. sí, ¿verdad? Ahora sí, disculpa, Victorino. Bueno, tenemos un No, par no de te, preguntas acá. La primera pregunta que tenemos acá nos las hace Sandra Chacón y nos pregunta lo siguiente. Buenas tardes. En el escenario de los riesgos laborales, la prevención de las condiciones y medio ambiente de trabajo, ergonomía, trastornos musculoesqueléticos, factores de riesgo psicosocial, entre otros, ¿cómo sería su regulación en el teletrabajo? ¿Habrá que modificar la LOCIMAD en estos términos? Ella es una médico abogado, la que nos está haciendo la pregunta. Sí, nosotros pensamos que más que reformar la LOPSIMAT, lo que sí debe hacerse es que en el programa de seguridad y salud laboral de la empresa, que lo aprueba el Comité de Seguridad y Salud Laboral y que luego se lleva al INSACEL, debe haber como una especie de sección dedicada al teletrabajo y a los riesgos específicos asociados al teletrabajo, tal como tú lo mencionas en tu pregunta, que son riesgos de más de un tipo de enfermedad ocupacional derivado de lo que es la postura, derivado de lo que es la mirada concentrada en una pantalla por largos periodos sin tomar los recesos necesarios. En fin, digamos, todos esos riesgos específicos, como tú lo sabes muy bien y lo habrás hecho muchas veces, requiere un análisis de riesgos y peligros y una notificación de riesgos. Yo realmente no creo que sea necesario reformar la LOPSIMAT, sino que con hacer una extensión del programa de seguridad y salud laboral y notificarle al empleado los riesgos específicos, las medidas de prevención que tiene que tomar, como el caso de los descansos, el caso de no permanecer más de cierto tiempo sentado, a lo mejor algún tipo de equipo de protección de lentes, colirios, etcétera. Es decir, hay una serie de cosas que los médicos ocupacionales pueden recomendar para esa situación en específico. Sí, para completar un poco lo que estabas diciendo, Victorino, también mencionamos en la presentación, pues que el INSACEL está trabajando en una normativa técnica, ¿no? Entonces quizás no tanto una reformular, ¿no? A la LOPSIMAT o modificarla, sino, como decía Victorino, para casos específicos, pues una norma técnica podría ser las veces para completar todos estos riesgos, ¿no? Que no están, no están contemplados en la LOPSIMAT originalmente. Vale, muchísimas gracias a los dos. Tenemos por acá otra pregunta que nos hace José Ferreira. ¿El trabajador está obligado a abrir cámara en el trabajo remoto sin violar sus derechos?
¿Y dónde se sustentaría el patrono? Sí, bueno, fíjate, yo creo que el empleado, aquí estamos asumiendo que hay un teletrabajo convenido, ¿verdad? Donde el empleado aceptó teletrabajar, que es la única manera que se puede convenir el teletrabajo, fuera de un estado de alarma y fuera de una situación extraordinaria. Entonces, si yo combine un teletrabajo, yo acepté teletrabajar, es porque yo tenía unas condiciones mínimas o porque el empleador me dio unas condiciones mínimas para hacerlo desde la casa. Que yo tenga un espacio adecuado, un espacio donde pueda estar cerrado, donde durante ese horario de trabajo yo pueda estar dedicado, inclusive pueda interactuar con la cámara. Por supuesto que eso va a depender de lo que la empresa diga. En las conferencias telefónicas que uno generalmente organiza, tú ves que hay algunas donde son cámaras prendidas y otras cámaras apagadas, pero quien tiene la última palabra allí en términos de lo que puede ser, mire, yo quiero que el cliente lo vea cuando interactúe con usted, yo creo que el empleador sí puede exigir eso como parte de su poder de dirección. Lo que no puede exigir es que fuera del horario o fuera de los recesos, el trabajador tenga prendida la cámara para que se vean espacios de la casa que no es el espacio destinado al teletrabajo. Yo creo que esas son cosas que hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Vale, muchísimas gracias, Victorino, por esa respuesta. Tenemos acá otra pregunta que nos está haciendo Antonio Tonelli. ¿El patrono está obligado a dotar de un servicio de conectividad adecuado y estable al trabajador? ¿La interrupción de la conexión afecta el cumplimiento de metas del trabajador? ¿Cómo queda la evaluación de desempeño y los ingresos y beneficios asociados? Muy bien. Bueno, voy a contestar la primera parte de la pregunta. La segunda se la voy a remitir a Viva, que es el tema de lo que establecen algunas legislaciones que hemos visto sobre si un trabajador que no logró una meta o no pudo ser suficientemente eficiente como consecuencia, bien sea de un corte eléctrico, de las interrupciones en el servicio de Internet, que eso no lo vaya a penalizar en su evaluación. Probablemente Viva puede comentar más de eso. La respuesta es que el empleador sí está obligado a suministrar una conexión de Internet. Ahora, eso no quiere decir que sea la conexión de Internet que el trabajador quisiera, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Hay que ver cuáles son las que están disponibles al costo razonable en el país. Y ahí yo creo que nosotros tenemos, lamentablemente Venezuela se ha quedado rezagada en materia de lo que es infraestructura de telecomunicaciones. Y entonces tú ves los costos de las conexiones cuando se trata de banda ancha, conexiones dedicadas, que son sumamente costosas y que para muchas empresas no va a hacer sentido, no va a compensar ponérsela al empleado de la casa y entonces va a estar en una conexión que como bien dice el señor Tonelli, va a ser frágil, se va a interrumpir, no va a ser confiable y eso va a generar problemas. Entonces, el tema es que la respuesta es que sí está obligado a suministrar una conectividad de Internet, bien sea vía Wi-Fi, bien sea vía todo lo que son 3G, 4G, 5G, ya el mundo va avanzando hacia el 5G, pero no necesariamente una en específico, sino una que permita el acceso y el trabajo. Sí, y continuando un poco lo que dice Victorino, lo que pasa es que esta realidad, pues, que sí presenta ciertas dificultades, en efecto, pues, los temas de conectividad son un problema aquí en el país. Sin embargo, bueno, también hay que ver la perspectiva de que es en interés también del patrono que el trabajador tenga buena conectividad, porque así puede producir, ¿no? Sobre todo en los casos en que el teletrabajo no es ya convenido, sino como por situaciones excepcionales como la que nos encontramos ahora. Entonces, sí va a suponer un costo adicional, indudablemente, y pues como dice Victorino, sí tiene la obligación de asumir esos costos. Por otra parte, el tema del desempeño que preguntabas, ¿cómo se mediría el desempeño? Bueno, de nuevo, esta nueva realidad incluso nos obliga a replantearnos qué criterios vamos a utilizar para medir tanto la productividad como el desempeño del teletrabajador, ¿no? Entonces, nosotros hablamos de que, bueno, una forma es, lo que te digo, alcance de objetivos y a la vez cumplimiento de metas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, habría que ver esas nuevas formas de medir el desempeño óptimo del teletrabajador. Vale, muchísimas gracias. Marilyn nos hace otra pregunta. Nos pregunta si actualmente el INSACEL no inspecciona los centros de trabajo,
porque no tienen suficiente personal, ¿cómo se plantearía el inspeccionar los domicilios de los trabajadores? Es decir, la multiplicación de los centros de trabajo. Cabe el mismo comentario para los CCI. Correcto. Y ella más abajo aclara que la pregunta en específico es en materia de responsabilidad, ¿no? Correcto. Bueno, Más abajo ella correcto. coloca, que era lo siguiente que iba a leer, ella coloca que es específicamente en materia de responsabilidad. Correcto. Correcto, correcto. Bueno, fíjese, la única manera de que el INSACEL, si tuviera la capacidad, entrara en la residencia de un empleado es que el empleado lo autorizara. Sí hemos visto que en algunos contratos de teletrabajo, el trabajador autoriza a la empresa, al Departamento de Seguridad y Salud Laboral de la empresa o al médico ocupacional a que inspeccione el puesto de trabajo para asegurarse que cumple con los requisitos que mencionaba la médico ocupacional que hizo la pregunta anteriormente. Entonces, la pregunta es, si el patrono no, si yo, por ejemplo, si a mí me dijeran, no, usted es responsable por una enfermedad ocupacional, por un trastorno musculoesquelético, porque usted no le dio al trabajador la silla adecuada ni le dio las pautas de prevención. Bueno, yo ahí me quiero asegurar en el contrato, cuando el teletrabajo se extienda, yo me quiero asegurar de que los trabajadores que están trabajando desde su casa tengan el espacio adecuado, tengan la silla adecuada, tengan la pantalla adecuada. Inclusive quiero haberles dado algunos talleres o unas pautas mínimas de cómo tienen que colocarse, cómo tienen que colocar el tronco, la cabeza, todas las cosas que dicen los médicos ocupacionales, cuáles son los recesos que tienen que tomar. Porque en la medida en que yo haga eso y yo descargue todas esas obligaciones, yo voy a poder por lo menos eximirme de una parte de la responsabilidad en caso de una enfermedad ocupacional, ¿no? Si se demuestra que esa enfermedad ocupacional es consecuencia directa de ese trabajo. Pero lo que quiero decir es que es al empleador al que le corresponde decir, mire, yo hice una inspección del puesto de trabajo y yo certifiqué que el puesto de trabajo está bien, yo hice una notificación de riesgo, yo di una formación de cómo tiene que ser la postura adecuada para el teletrabajo y las demás medidas, y eso va a ayudar a la hora de que haya un juicio, de que se establezca si hay una responsabilidad culpable del empleador por la producción de esa enfermedad profesional. Creo que la moderadora está en silencio. Sí. Liliana. Disculpen, justamente uno de los temas del teletrabajo es que uno se encuentra en su hogar y el teléfono repica insistentemente. Entonces tuve que cerrar el micrófono para poder atender la llamada e indicar que estaba teletrabajando en este momento. Comprensible. Buenas tardes. Tenemos otra pregunta por acá que nos está haciendo Eurídice Rondón. Muy interesante la visión, gracias. Primero, ¿qué impacto puede tener el teletrabajo en la salud emocional del trabajador? La atención y concentración en el caso de niños en casa y labores domésticas. Voy a hacértela por parte, porque tiene 3 partes la pregunta. La segunda es, ¿qué pasará con la supervisión y cohesión de los equipos? Esa es la segunda pregunta. Y la tercera es las pautas activas, los programas de inducción y socialización. Entonces son 3 partes de la pregunta. La primera, que tiene que ver con la atención y concentración en el caso de los niños en casa y labores domésticas, en mi caso que repite el teléfono, agrego a la pregunta. Y la 2 tiene que ver con pasará con la supervisión y cohesión de los equipos. Y 3, las pausas activas, los programas de inducción y socialización. Sí. Bueno, fíjese, la mayor parte de las empresas, ese es el caso de la empresa que les comentaba durante la presentación, que se llama GitLab. Ellos tienen una serie de mecanismos también online para asegurar que los compañeros de trabajo mantengan contacto entre ellos. Muchas de las empresas que hacen teletrabajo tienen una reunión anual presencial donde reúnen a todos los trabajadores. Por cierto, en estos días veía que había un escritorio, hay un escritorio bastante conocido, escritorio de abogados, de esos que tienen 1.500 abogados del Reino Unido, que ellos hacían una convención anual y este año la hicieron por Zoom, la convención anual del despacho de abogados, y el ahorro fue de $2,5 millones. Solo quiero decir eso porque esto es una de las cosas en las que también está cambiando el mundo con todo lo que son los ahorros
que tienen las empresas en hoteles, pasajes, etcétera, que antes no habían visto esa posibilidad. Por eso es que hablaba de la aceleración. El Zoom ya existía. Yo había tenido bastantes conferencias por Zoom antes de la pandemia, pero no como ahora, donde existe una alta concentración. Yo sí creo que pasa una factura emocional. Los estudios sobre el teletrabajo dicen que lo que llaman el burnout, vamos a decir, yo no sé cuál es la traducción de burnout en español, será la quemazón. Desgaste. El desgaste. Empieza que a los 8 meses, esto es una cifra que es un poco arbitraria, porque hay gente que puede decir, no, mire, es que yo a los 3 meses ya me estoy volviendo loco. Pero es que eso es consistente con lo que dicen todas las encuestas que se han hecho. La gente no quiere teletrabajar todos los días a la semana. La gente quiere ver el teletrabajo como un mecanismo de flexibilidad, y por eso es que lo que decíamos antes, la mezcla entre teletrabajo y trabajo presencial no va a ser la que teníamos en febrero antes de la pandemia, donde la regla era claramente el trabajo presencial y el teletrabajo era excepcional, ¿verdad? Pero tampoco va a ser lo que hemos tenido durante la pandemia y el estado de alarma y el confinamiento, donde la proporción de trabajo remoto ha subido vertiginosamente. Entonces, lo que nosotros creemos que va a pasar es que se va a estabilizar y básicamente tú vas a tener una serie de convenios. Por eso es que es tan importante el tema del convenio, de la regulación descentralizada, de que las partes lo definan, porque vas a tener muchos empleados. Yo les quiero poner un ejemplo práctico. Nosotros en la oficina tenemos abogados que viven fuera de Caracas. Y yo me acuerdo que a veces decía, mira, ¿tú crees que nos podemos ir el viernes para Valencia y quedarnos ya el viernes? Ya nosotros lo veríamos haciendo, pero es que ahora, hoy en día no tiene por qué ser un día. Puede ser que haya una semana entera donde se queden trabajando desde Valencia. Son cosas que han abierto el teletrabajo. Ahora, ciertamente el costo emocional, ese costo emocional, cómo, digamos, yo no tengo, digamos, la calificación para saber cómo haces tú para compensar ese costo emocional, pero ciertamente que el teletrabajo puede producir una sensación de aislamiento, una sensación de soledad, de falta de interactuar, cosa a la que estamos sumamente acostumbrados, y yo creo que eso es una realidad del teletrabajo, y por eso es que hay que tomarlo en cuenta, y la gente no quiere teletrabajar de manera permanente porque valora la interacción. Eso tiene mucho que ver allí, ¿no? Entonces yo creo que respondimos las 3 partes de la pregunta, Victorino. No sé si, Viva, ¿tú quieres complementar? No, muy completa tu respuesta. Exactamente. Es así. Tenemos una siguiente pregunta, Victorino y Viva, por acá, que nos hace Maite Gómez. Si con el teletrabajo se da una atomización de los centros de trabajo, ¿cómo se manejaría el tema del manejo de los delegados de prevención? Bueno, yo creo que los delegados de prevención serían una figura que todavía estaría vigente. Quizás la forma de comunicarse, y esto es también porque puede ser una empresa que esté parcialmente en modalidad de teletrabajo o completamente bajo la modalidad de teletrabajo, ¿no? Habría que ver, pero en caso de que fuese completamente todos sus trabajadores están bajo vía de teletrabajo, pues la figura del delegado de prevención igual cobra vigencia, y si no más, en el sentido de que pues tendría que asegurarse de que las medidas pues se estén tomando, de que el patrono haya notificado los riesgos debidamente, que el trabajador se encuentre, el teletrabajador se encuentre prestando servicios en las condiciones óptimas, ¿ok? Si hay algún problema, pues estar pendiente, hacerle seguimiento. Entonces yo creo que en este sentido la figura del delegado de prevención no pierde vigencia. Quizás el tema de la reunión de los delegados de prevención, bueno, tendrá que ser también vía online, ¿no? Pero, de nuevo, su figura está ahí, insisto, todavía tendremos problemas de salud y seguridad laboral, quizás lo que te digo, no concentrados en un mismo espacio, pero sí existirán, y por lo tanto la figura sigue vigente. Vale, muchísimas gracias, Dima. Tenemos una pregunta acá también de Mario Castro, que nos hace la siguiente pregunta. En las relaciones con los clientes o proveedores vía teletrabajo, las opiniones de un trabajador pueden ser utilizadas para demandar ante tribunal si esas opiniones lesionan o amenazan con lesionar lo convenido con un cliente o un proveedor. ¿Cuál sería el efecto jurídico de esas opiniones y hasta dónde el patrono es responsable
por lo opinado por uno de sus trabajadores en ese contexto? Esto nos lo hace Mario Castro Villegas, esta pregunta. Sí. Bueno, yo creo que el tema de la responsabilidad allí, el hecho de que el empleado haya transmitido los mensajes que haya transmitido que puedan resultar contraproducentes para la posición de la empresa, que lo haya hecho por vía remota o que lo haya hecho en una reunión presencial, digamos, creo que es indiferente a los efectos jurídicos, digamos, a menos que haya habido una autorización, digamos, de grabación de la conversación. La pregunta es, bueno, es una pregunta que tiene distintas facetas. Por ejemplo, ¿es responsable el dueño de la empresa por actos de su dependiente? Podría serlo, pero la pregunta es, ¿tenía ese dependiente la posibilidad de comprometer o de contratar en nombre de la empresa? Eso habría que analizarlo. Ahora, si por ejemplo un empleado maltrata a un cliente por vía remota o por vía de teletrabajo, tiene la misma responsabilidad o se le pueden aplicar las mismas medidas disciplinarias que si es presencial. Entonces ahí creo que hay como una cantidad de situaciones distintas que hay que tomarla en cuenta, pero no creo que el régimen difiere mucho de si es presencial o remoto en la conducta del empleado. Vale, muchísimas gracias, Victorino. Tenemos para acá otra pregunta que nos hace César Pérez. Y tenemos también una pregunta que me hace Marilyn ya para cerrar, que es continuación de lo anterior. Pero déjame cerrar con César primero la pregunta. César nos hace la siguiente consulta realmente. Buenas tardes a los panelistas. Como responsable de seguridad en la empresa, es una empresa privada, donde me desempeño, he estado desde el inicio de la cuarentena en conexión vía internet desde mi residencia. Poseo un equipo suministrado por la empresa, un Lalacto, donde inclusive puedo observar a través de las imágenes del sistema de seguridad el comportamiento diario del personal que hace presencia. Adicionalmente, realizo las actividades propias en el manejo del personal bajo mi responsabilidad. Diariamente tengo comunicación telefónica con este personal de seguridad. Solo las semanas de flexibilidad he hecho presencia física 2 días durante esas semanas. Creo que soy uno de los pocos empleados de la empresa que realiza teletrabajo. Mi pregunta es, ¿pudiera solicitar oficialmente realizar actividades a través de este medio? Gracias. Sí, bueno, lo ideal sería que una vez concluido el estado de alarma, donde básicamente en el estado de alarma lo que se puede hacer, lo que es susceptible de hacerse por vía de teletrabajo, se hace, que es la situación en la que está César actualmente, sería conveniente que ese régimen de teletrabajo, que probablemente cuando vuelva a la normalidad se estabilizará en que César irá 2 días a la semana y continuará haciendo por vía remota algo que quizás ni él ni la empresa pensaron que se podía hacer por vía remota. Es decir, fíjense que cuando ustedes le dicen, no, un trabajo de vigilancia. No, pero es que un momento, un trabajo de vigilancia requiere la presencia. ¿Por qué? Hoy en día un trabajo de vigilancia a través del circuito cerrado de televisión. Recuerdo haber estado en la casilla de videovigilancia de un banco y en el sistema de control y el circuito cerrado de televisión, y todo se manejaba desde esa sala, que es lo que está haciendo César desde su casa. La recomendación, evidentemente, es que él formalice ese contrato donde su nuevo centro de trabajo, o al menos en forma parcial, pueda trabajar desde su casa y se establezcan lo que son los límites y las condiciones de esa nueva modalidad de prestación de teletrabajo parcial que está asumiendo César. Vale, muchísimas gracias, Victorino. Fíjate, tengo una pregunta de Marilyn y tengo 3 preguntas más que me hicieron vía privada para cerrar ya la tarde de hoy, ¿no? Marilyn me pregunta que cómo será la evaluación de los puestos de trabajo si la gente está en su casa.
Viva, ¿tú quieres contestar? Bueno, ese es un tema, sobre todo por el momento en que nos encontramos de la pandemia, ¿no? Donde, bueno, estar visitando la casa de otra persona, digamos, no es el momento ideal. Lo que han ideado, porque de nuevo, tenemos que cambiar nuestra visión de cómo se acostumbra a hacer las cosas, han ideado una encuesta, varias empresas han ideado una encuesta que ellos hacen asegurándose de que los parámetros de seguridad que debe cumplir el puesto de trabajo estén contemplados en esa encuesta y que el trabajador sea quien las responda y de una forma, o sea, asumiendo por supuesto que está declarando la realidad, ¿no? Es una declaración del trabajador de que cumple o no con los parámetros que determine el empleador. Esa sería una forma de evaluar el puesto de trabajo a distancia, ¿no? De nuevo, bajo las circunstancias actuales. A futuro, ya en una situación no de pandemia, pues entenderíamos que bien, e incluso hay empleadores que piden que tomen fotos, ¿no? Que pudiesen evaluar para poder tener una idea de cómo es el puesto de trabajo. Y ya fuera de cuarentena, pues ahí ya se habrá que ver, de nuevo, si el trabajador da el consentimiento, pues el empleador pudiese de alguna forma también inspeccionar el lugar, ¿no? El puesto de trabajo. Vale. Tenemos por acá una pregunta que también nos hacen, que es la siguiente. ¿Qué pasa si un trabajador tiene un accidente mientras se encuentra teletrabajando? Adelante, Viva. Pues sí, es un poco más de lo mismo que hemos estado hablando. No solo eso no exime al patrono de hacer las obligaciones básicas de notificación de riesgo, de evaluación del puesto de trabajo, y nosotros recomendamos que se establezca un protocolo, porque como sabe, cuando ocurre un accidente mientras está teletrabajando, pues vendría inmediatamente el deber de notificar, ¿no? Vía online la ocurrencia de este accidente. Entonces, recomendamos que además de reformular quizás el programa de seguridad y salud laboral, se establezcan protocolos específicamente para el caso de que ocurra un accidente mientras el trabajador se encuentra teletrabajando. Correcto. Vale. Sí, Y la otra pregunta, perdón, Victorino, discúlpame, continúa. No, básicamente porque sobre todo cuando uno se pone a pensar cuáles son los accidentes laborales que puede tener un trabajador desde su casa, bueno, uno podría pensar, por ejemplo, en temas que tienen que ver con la corriente eléctrica, que ese definitivamente es uno, pero el resto fundamentalmente son enfermedades ocupacionales, porque digamos, si el trabajador estando en su casa trabajando, por ejemplo, se le derrama un líquido caliente en la cocina, eso no sería un accidente de trabajo, sino sería un accidente doméstico. Pero la línea en ese caso a veces es bastante gris, pero claramente si hay que pensar en algún tipo de infortunio que el trabajador puede sufrir, sería más una enfermedad que un accidente de trabajo en su vivienda, ¿no? Claro. Vale, gracias. Tenemos por acá, y con esta pregunta pues cerramos, nos preguntan qué sucede con los beneficios como la guardería y el comedor para los trabajadores que pasan a modalidad de teletrabajo. Sí. Adelante, Viva. Bueno, también lo habíamos comentado en la presentación, pues estos beneficios quedarían temporalmente suspendidos precisamente porque son beneficios que se adquieren al momento de encontrarse físicamente el trabajador en la empresa. Ahora, ¿qué pasa? Hay empresas que incluso han establecido el pago de una bonificación para compensar también esta suspensión, ¿no? Pero habría que ver por qué se implementa la modalidad del teletrabajo en ese caso específico, ¿no? Si es algo que responde a una situación de fuerza mayor o no, para determinar si procede o no la bonificación, el pago de la bonificación. Vale, muchísimas gracias. Yo realmente, antes de despedirnos, pues yo quiero, en nombre del posgrado de Gerencia de Recursos Humanos y Relaciones Industriales, así como del posgrado de Derecho al Trabajo, agradecerle a Victorino y a Viva por el espacio compartido, por los conceptos y bueno, por el tiempo que nos han dado para poder traer a la mesa este tema tan importante y que está pues en todo este proceso también de visualizaciones de una posible ley. Y pues eso sí, pues agradecerle a ambos su presencia la tarde de hoy. También quiero aprovechar la oportunidad para invitar a nuestra audiencia a que revisen la oferta académica de estudios de cuarto nivel que ofrece la universidad. Y pues les estaremos enviando toda la información relacionada con un curso de ampliación concentrado en teletrabajo, en aspectos jurídicos y gerenciales, que está ofreciendo el posgrado en Derecho del Trabajo y que inicia en el mes de noviembre.
Si conocen a alguien que no se pudo conectar el día de hoy, les recordamos que tanto el video estará disponible a través de nuestro canal de YouTube, donde lo estaremos pues subiendo para que esté disponible. Por el chat pues nos dan las gracias por la conferencia y nos dan las gracias tanto a ti, Viva, como a ti, Victorino, por el espacio. No me queda más que agradecer en nombre de la Universidad Católica Andrés Bello la oportunidad que nos dieron. Esta es tu casa, Victorino, y siempre lo ha sido, y Viva también es parte de tu casa, ¿vale? Muchísimas gracias a los dos. Me despido con esto. Gracias, hasta luego.